Bueno, lo que vamos a hacer ahora es seguir un poco con todo lo que es el procedimiento de pruebas de hipótesis, usando un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver si con este ejemplo nos podemos guiar para entender cómo es que funciona el proceso. Y bueno, después más adelante sí hacemos el caso general para el test de la proporción. Sí, acá lo que voy a desarrollar es el test para la proporción, pero usando un ejemplo y más adelante en este video ponemos el caso general para que quede para todos los otros ejemplos que podamos tener. Entonces voy a llamar P a la proporción poblacional de mujeres en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Sí? P es mi parámetro desconocido. Yo no conozco cuánto es esa proporción y estoy tratando de ver, eh, voy a tratar de hacerme alguna idea de cómo puede ser esta proporción y ver si puedo decidir entre esas hipótesis que yo me haga. ¿Sí? Entonces llamamos P a la proporción desconocida poblacional de mujeres en la Facultad de Ciencias Económicas. Acá, como ven, esta proporción es desconocida y voy a hacer hipótesis sobre ella. ¿Sí? Acuérdense que nuestro planteo de las hipótesis siempre es sobre lo que desconocemos. ¿Sí? Finalmente, tomo una muestra de tamaño n para ver si puedo rechazar o no la hipótesis nula. ¿Sí? Lo que voy a hacer es plantear mis hipótesis, tomar una muestra y ver si esa información muestral era consistente con lo que yo había planteado inicialmente o si era suficiente evidencia para rechazar mi suposición inicial. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este proceso. Sí, acuérdense que yo desconozco el valor de P, así que voy a hacer algunas hipótesis. La primera es la hipótesis nula, que va a ser cierta por defecto. Voy a pensar que la proporción de mujeres es un medio. Sí, acuérdense que P era la proporción poblacional. Entonces, la hipótesis nula es, voy a pensar, nada, por alguna razón creo que en- el género en la Facultad de Ciencias Económicas está bastante equiparado, así que la proporción real es un medio, sí que es desconocida. Y en la hipótesis alternativa voy a poner lo contrario, ¿sí? Entonces acá P no es un medio, pongo lo contrario. Y ahí tengo mis dos hipótesis, ¿sí? Eh, Acá siempre las hipótesis nula y alternativa tienen que cubrir todas las posibilidades para que no haya problemas, así que ahí tengo, cubre todas las posibilidades. P era un número entre 0 y 1. Lo que estoy planteando en la hipótesis nula es que el número es efectivamente un medio, y lo que planteo en la hipótesis alternativa es que el número es otro número, sí que no es un medio. Y ahí estoy cubriendo todos los casos. Acuérdense que la hipótesis nula, que es lo que está acá, esto es cierto por defecto. Sí, esto es verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Bien, antes de seguir voy a definir algún criterio, que es lo que me va a ayudar a mí a poder determinar cuánto es suficiente evidencia para demostrar lo contrario. ¿Sí? ¿Cuál es el tema acá? Como yo estoy trabajando con fenómenos aleatorios, nunca voy a estar seguro de algo. Siempre tengo cierta probabilidad de equivocarme. Entonces voy a tener que definir cierta probabilidad que va a ser mi probabilidad de cometer el error de tipo 1. Yo voy a tolerar una probabilidad de 0,05 de rechazar la hipótesis nula dado que esta era verdadera. ¿Sí? Ese va a ser mi nivel de tolerancia o mi nivel de significatividad del test. Un 5% en este caso, eso en general me va a venir dado. Va a depender mucho de la aplicación, ¿sí? Si ustedes están en una aplicación médica, 5% es un montón, ¿sí? Porque resulta que te estás equivocando 5% de las veces, que en algo médico eso es muy relevante. En cambio, en otra aplicación tal vez 5% no es tanto y es un nivel de significatividad razonable como es este caso, ¿sí? Entonces, voy a definir esta probabilidad de equivocarme, que lo que va a hacer es determinarme cuánto es suficiente evidencia para que yo pueda descartar esta suposición H0 que vale por defecto, ¿sí?
Si no tengo nivel de significatividad, no puedo saber cuánto es suficiente. Bien, bueno, seguimos. Recuerden el nivel de significatividad, anótenlo. Y bueno, la hipótesis nula que es cierta por ahora. Así que sabemos que H0 es cierta. Porque acuérdense que H0 es cierta por defecto, ¿sí? Así que por ahora va a ser cierta. Eh, entonces, lo que voy a pensar es, antes de tomar la muestra, hacerme una idea de qué es lo que yo puedo esperar en la muestra. ¿Sí? Y eso lo voy a hacer con las distribuciones muestrales. Si entonces H0 es cierta, voy a buscar una distribución muestral de P raya. Acuérdense que P raya era la estimación, la proporción muestral. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy pensando, antes de sacar la muestra, bueno, si fuera cierto, que por ahora lo es, si fuera cierto que la proporción poblacional de mujeres en la Facultad de Ciencias Económicas es un medio. Entonces, si yo saco una proporción muestral, debería encontrar proporciones similares a un medio, ¿sí? Eso intuitivamente es así. Si la poblacional es un medio, la muestral tiene que ser parecida. Entonces, nada, lo que voy a hacer es querer ser un poco más preciso con esto. Entonces, ¿qué tan parecida tiene que ser? ¿Qué tan distinta a un medio tiene que ser como para que vos, nada, para que vos lo consideres suficiente evidencia de que la hipótesis nula no era cierta? Si eso es lo que quiero determinar. Y para eso busco la distribución muestral de P raya, que ya la conocemos. ¿Sí? Recuerden que P raya, que es mi variable aleatoria, menos el valor de P, que ¿cuánto vale? Vale un medio, porque la hipótesis nula es cierta, dividido por un medio por uno menos un medio, que era el desvío. Si estoy haciendo la distribución muestral de P, dividido por n, y esto estaba todo dentro de la raíz. Y esto tenía distribución aproximadamente normal 0,1. ¿Sí? Entonces, nada, recuerden esto porque esto es lo que me va a dar, la distribución de Parraya me va a decir, bueno, qué tan probable es encontrar valores de P distintos, o bueno, no sé, más grandes que 2/3, por ejemplo. Sí, eso me lo va a dar esto. Y eso va a ser importante para determinar cuánta evidencia vos necesitas para rechazar tu suposición que por ahora es cierta, ¿sí? ¿Qué tan extremo tiene que ser la proporción, qué tan extrema, perdón, tiene que ser la proporción muestral para que vos digas, ah, no, pará, entonces la poblacional no es un medio, ¿sí? Entonces eso va a venir dado por la distribución muestral, ¿sí? Bien, entonces me voy a dibujar esta distribución muestral. Noten que la distribución ya está estandarizada porque es P raya menos un medio. Ya está estandarizada en su media, dividido por el desvío. Así que va a estar centrada en cero. Y acá tendré una distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la proporción muestral me dé cercana a un medio, lo estandarizaré y estaré cerca de cero. Entonces voy a marcar los valores cercanos a cero, que los marco por acá. ¿Sí? Los que están en el medio son los valores cercanos a cero. Y del medio, pero para los costados, desde acá, a ver, que voy a marcar estos valores. Este va a ser ZT, que ahora les voy a decir qué significa. Y este de ahí, esto está centrado, así que eso de ahí va a ser el mismo valor de ZT, pero negativo. Lo que voy a tener es que cuando yo, a ver, lo que voy a tener es que si yo caigo por el medio, esto lo voy a anotar, si este es el criterio gráfico que estamos haciendo. Si yo caigo en el medio, esto de acá, esto es la zona de aceptación.
¿sí? Una zona aceptable, ¿sí? Son las proporciones muestrales que para mí son razonables o que son consistentes con la hipótesis nula. En cambio, si caigo para un costado o para el otro, que acá lo marco en este costado, tendré una zona de rechazo y de este lado también. Sí, si la proporción muestral es lo suficientemente alta, lo suficientemente más grande que un medio o más chica que un medio, entonces eso será una zona, estaré en la zona de rechazo, que quiere decir, bueno, entonces tu suposición inicial de un medio no era cierta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a definir la zona de rechazo y la zona de aceptación? La probabilidad de equivocarme. Nosotros habíamos definido que alfa era 0,05, que era mi probabilidad de cometer el error de tipo 1, entonces lo que estoy pintando ahora tiene que sumar 0,05. Este será 0,25, perdón, 0,025, que es la mitad, y acá la otra mitad, para completar toda la probabilidad de equivocarme. Sí, esto es como un intervalo de confianza, pero al revés, y la confianza es lo del medio. La verdad que es lo mismo. ¿Sí? Y con esto voy a poder obtener los valores de z. Sí, mi valor de z teórico va a ser, voy a la tabla o al probability, esperen que lo busco, tengo que ir a una normal estándar y pedirle que me dé el valor que acumula 0,025. 1,96. Sí, menos 1,96 y 1,96. Y este sería menos 1,96. ¿Sí? Entonces, nada, esto va a ser eh, lo que yo use como referencia para saber cuánto es suficiente, ¿sí? Cuánto es demasiado grande o demasiado chico, ¿sí? Bien, esto es ZT ¿por qué T es Z teórico? ¿Sí? Porque es el que viene de la distribución muestral. Y ahora lo que voy a hacer es comparar esto con lo que yo saque cuando saque una muestra, ¿sí? Y si caigo en zona de rechazo, que ahí lo veo gráficamente, rechazaré la hipótesis nula, y si caigo en zona de aceptación, no tendré suficiente evidencia para rechazarla. Bien, entonces, una vez que planteo las hipótesis y veo qué distribución muestral voy a usar y tengo mis regiones de aceptación y de rechazo, lo que voy a hacer ahora sí es tomar una muestra. Entonces, voy a tomar una muestra de tamaño 60. Y resulta que 40 de ellas son mujeres. Entonces, la proporción per raya es 40 sobre 60, que es 2 tercios. ¿Sí? Esa es la proporción muestral que me dio esta muestra de tamaño 60. Entonces, con esto calculo el estadístico de prueba. ¿Sí? ¿Y qué es el estadístico de prueba? Bueno, vos tenías una distribución muestral, que acá está. Siempre escribo en la distribución muestral, por eso les dije que tengan la hoja con las distribuciones muestrales, porque siempre les va a ser útil. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, ya tengo parralla y ya tengo n, reemplazá y fíjate cuánto te da. Sí, entonces voy a hacer 2 tercios menos un medio dividido por, bueno, un medio por 1 menos un medio sobre n, que es 60, y esto está dentro de la raíz. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer esta cuenta. ¿Sí? Repito, 2 tercios menos un medio dividido por eh, la raíz de un medio por 1 menos un medio, dividido a su vez dentro de la raíz por el tamaño de muestra. ¿Sí? Y esto me da, contrólenme con los cálculos, 2,58. Sí, y este es el valor del estadístico de prueba, que a veces lo pueden encontrar como Z empírico, ¿sí? O valor empírico o estadístico de prueba. ¿Qué hacen con este valor empírico? Vuelven al gráfico de la distribución muestral y se fijan en qué zona cayó. 2,58
cayó en esta zona. Acá está 2,58. Cayó en zona de rechazo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, con esta muestra me provee suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces voy a concluir bien. Dado el nivel de significatividad de 5%, esta muestra es suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, entonces puedo concluir que no era cierta mi suposición inicial de que la proporción poblacional de mujeres en la Facultad de Ciencias Económicas era un medio. No es cierta, o al menos yo encontré suficiente evidencia y puedo decir lo contrario, ¿sí? Con esta probabilidad de equivocarme. Acuérdense que todas las conclusiones que saquemos en estadística van a estar sujetas a cierta chance de equivocarnos. Y bueno, lo importante es que en estadística podemos controlar esa chance. Y ahí decimos, mi probabilidad de equivocarme es esta. ¿Sí? Y con eso terminamos el ejemplo de esta prueba para la proporción. Lo que quiero que hagan es que tengan a mano este ejemplo porque en un rato lo voy a volver a usar. Y ahora planteo en términos generales la prueba de la proporción rápidamente, que es lo mismo en términos generales, ¿sí? Entonces, en general, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la hipótesis nula es que la proporción poblacional es igual a cierto valor que voy a llamar P sub 0. En ese caso eso, acuérdense que era un medio hace un rato. La hipótesis alternativa es que es distinto de un medio o de P sub 0. El estadístico de prueba que usábamos era, bueno, perdón, la distribución muestral, P raya menos P sub 0, que era un medio antes, por P sub 0, 1 menos P sub 0, dividido n, y esto está dentro de la raíz, y tenía distribución aproximada normal. Ahí nos armamos la zona de rechazo, que siempre es la misma para estos casos, y lo que hicimos es después tomar una muestra y hacer este cálculo para decidir entre las hipótesis, ¿sí?